El periodismo está viviendo sin duda un momento muy particular, las transformaciones tecnológicas, el nivel de concentración que se ha dado en los medios, no solo en Argentina, sino en el mundo. Argentina no es la excepción a ello. Y por eso en esta entrevista que pretendíamos abordar justamente cuál era la realidad de esos medios de comunicación, invitamos para hacer este diálogo a un gran periodista con una dilatada trayectoria, más allá de sus cortos años, que es Alexis Oliva. Hola Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. No, gracias a vos por venir y compartir este diálogo. ¿Es así? ¿Está viviendo un momento particular el periodismo? Creo que siempre están en transformación y al mismo tiempo siempre las fuentes, en esto del volver a las fuentes y la esencia del periodismo sigue siendo, debería seguir siendo la misma. En este momento se juntan muchos factores de transformación y algunos son factores de crisis, ¿no? La concentración de los medios, que es un fenómeno mundial que en la Argentina se vive porque ha tenido el aval legal, digamos, prácticamente ha sido impulsada del Estado por momentos y en momentos en que se la quiso frenar e incluso revertir, poco duró, que es, bueno, la actual parálisis de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que abarcaba solamente televisión y radio. Y bueno, y con la necesidad de estarse renovando permanentemente por los formatos digitales, los nuevos soportes y demás, y no afectando la prensa escrita, que es el formato clásico y que es el que está más concentrado en este país, porque también hay un factor de concentración, que es la propiedad del papel en manos de los procos de digamos, lo que es papel prensa, que es Clarín y La Nación. Entonces, ahí hay un problema que es crítico. Hay, en lo que es la producción de medios en papel, ¿hay hacia adelante un futuro incierto en esto de que la batalla, digamos, por ganar lectores, por ganar audiencia, la va perdiendo frente a lo que son los nuevos formatos? Por un lado está eso, el manejo de la concentración que le impide, el manejo del insumo crítico que le impide a otros medios acceder al precio que ellos lo tienen. Entonces, eso deja afuera muchos. Pero por otro lado se está dando eso también, ¿no? La aparición de los medios digitales, el crecimiento cada vez mayor, y entonces, bueno, el hecho de que el diario impreso está teniendo cada vez menos lectores, porque además hay que comprarlo. Claro. Y en épocas de crisis económica, de caída del poder adquisitivo, pasa a ser un lujo el diario que mucha gente no se puede dar. Muchos dejamos de comprar el diario y pasamos a la web, por más que no es lo mismo leer el diario en papel, ¿no? Eso es abismal la diferencia. Y eso genera también muchos otros cambios, ¿no? Cambios ya de este lado, del lado de adentro de la producción, que es textos cada vez más cortos, distintas formas de titular, la preeminencia de la imagen, un montón de cuestiones que condicionan el contenido, condicionan la posibilidad de profundidad y demás. Y lo otro que está pasando, bueno, es que eso es otro factor de crisis actual, es una pérdida de credibilidad del periodismo, merecida porque gran parte de quienes uno no quiere llamar ni colegas, ni mucho menos compañeros, están siendo prácticamente mercenarios del poder de turno, y entonces en ese caso hay una pérdida de credibilidad, una crisis de credibilidad mal ganada, o sea, merecida, y que nos mete en la bolsa a todos. Y por otro lado, la contracara de eso es la posibilidad de cualquier ciudadano de poder expresarse a través de las redes, poder orientar, no solo orientar el consumo, sino también expresarse, generar, incluso cualquiera con empeño, no es de un día para el otro, ni contrarresta el tremendo flujo informativo que viene de arriba para abajo, pero cualquier ciudadano hoy puede convertirse en un emisor masivo si trabaja en eso y si se concentra y es creativo y constante y trabaja la forma y trabaja el contenido. Eso es una posibilidad. A muchos periodistas profesionales eso les molesta, ¿no?
que del lado del el destinatario al que se lo pensaba como un sujeto pasivo, históricamente, ahora hay otro productor, otro enunciador, ¿no? Nunca fue receptor. Receptor es una falacia tecnicista, digamos, que se usó en las ciencias de la comunicación durante un tiempo, tomada prestado de la electrónica, no sé de dónde. Pero bueno, hoy menos que nunca lo es. O sea, hoy el ciudadano es un sujeto activo de la comunicación. Pero, claro, hay que ver la calidad también. ¿Cómo fue tu ingreso al periodismo? Yo fui casi en épocas en que uno es estudiante, viste que la vida es un pasito detrás del otro y todo está previsto de antemano. Terminé la facultad y recién empecé terminé la facultad en época, en los años 90, que era difícil estudiar, más siendo del interior. Entonces, bueno, vivir en pensión, todo esto, traté de terminarlo lo más rápido que pude, rindiendo libre y demás. Y a partir de ahí empecé a buscar laburo, después. No pude, o sea, yo había empezado a buscar laburo antes, pero eran los 90. Era muy difícil conseguirle, había que ponerle toda la cabeza a la búsqueda de trabajo. Después sí, después a partir, incluso me seguí capacitando, hice algunos talleres en el CISPREN en ese momento, y a partir de ahí, por algunos contactos, comencé a conseguir algunos trabajos en gráfica principalmente. Y a su vez en mi pueblo, en una época era la ciudad que dejó de ser ciudad para ser pueblo, dice Cacho Buenaventura. En Cruz del Eje yo tenía un programa lo primero que hice un programa de televisión, temático así de 1 hora por semana. Y ese lo traje acá a uno de los canales de cable que había en los 90, pero no alcancé a conseguir un anunciante y a los pocos meses lo tuve que levantar. Y entonces a partir de allá me dediqué a la gráfica, principalmente a la escritura. A la gráfica y al periodismo de investigación. Y tratando hasta donde se puede del periodismo de investigación. ¿Es un género que cotiza cada vez menos el periodismo de investigación? Yo creo que tiene cada vez menos espacios, hay cada vez menos medios que puedan darse la posibilidad de que uno de sus periodistas o un periodista contratado pueda dedicarle tiempo a una investigación, recursos para viajar, para ir a entrevistar a las fuentes en su lugar, ese tipo de... Pero sobre todo el tiempo. Me parece que lo que hay es esta vorágine de la urgencia, de la búsqueda de la primicia del día y no la búsqueda en profundidad, pero hay espacio. Muchas veces no son los medios hegemónicos, o sea, ¿qué ocurre? Incluso uno como lector, uno encuentra notas de investigación con mucha profundidad, mucho trabajo, incluso en algunos casos con denuncias importantes, pero que no tienen el nivel de repercusión porque el medio en que han sido publicadas no tiene masividad y ya no existe lo que sí existía en los 80 y hasta los 90, que yo esto lo recuerdo por la experiencia concreta de la revista El Informe Córdoba, que era un medio pequeño que hacía notas de investigación y que esas notas de investigación eran replicadas, esas investigaciones eran tomadas por otros medios y reproducidas. Había como una solidaridad mayor entre los medios. Hoy con la concentración eso no existe. Mencionaste Informe Córdoba y fue realmente un medio que marcó un momento determinado de lo que era la realidad de los medios en Córdoba. Fue quizás en ese momento el medio que con mayor profundidad abordó alguna de las problemáticas de aquel momento, sí. No solo en la ciudad sino en la provincia. Para mí el Informe Córdoba fue año 98 y 99. Yo hacía muy poco que me había recibido, o sea, prácticamente fue el sueño del pibe, entrar ahí. Porque era además de entrar a trabajar con tipos como Luis Rodeiro, como el Omar Heflin, David Buccini, que no siendo un académico y siendo un tipo muy joven, tenía mucha creatividad para encontrar temas, tenía una gran astucia para encontrar qué era lo que los otros medios no estaban diciendo y eso que, como dice Horacio Berbisky, ¿no? Alguien quiere que no se sepa y seguramente ese alguien es un poderoso. Entonces, bueno, eso lo pudimos desarrollar ahí, lo aprendimos en gran medida sobre la marcha, con muchos, todo un grupo de compañeros que después ha sido bastante coherente con esa historia, ¿no?
porque eso fue el sueño del pibe, pero después fue una mochila pesada para cargar, porque bueno, uno quería seguir haciendo más o menos lo mismo y muchas veces no encontrás dónde. Fue un proyecto de escuela también, ¿no? Para muchos. Lo fue sin pretenderlo. Era una pyme, pero claro, una pyme de periodistas. Los dueños eran periodistas. Entonces a la hora de priorizar, de decir, bueno, ¿conservamos el anunciante o hacemos la nota de tapa en profundidad y explosiva? Y hacemos la nota explosiva. Y el anunciante después pararemos la bronca. Y bueno, y fue la clave también de su éxito y también la explicación de su desaparición, ¿no? Porque en determinado momento, y esto bueno, tuvo que ver con aquel intento de censura de Hermann Kammerer, primero intentó la del siglo pasado, que era censura previa, amenazas, todo lo demás, o sea, intentó la dictatorial, y después intentaron la otra, y esa es la que funcionaba, que era lobby para desalentar al anunciante. Y ese fue el motivo por el cual el informe no pudo salir saliendo. En tu trabajo de investigación periodística fuiste deviniendo también en escritor, ¿no? Fuiste introduciéndote en un trabajo que si bien tiene mucho que ver, porque digo, tu libro es resumen también de una investigación periodística extensa, pero fue incursionar en un género distinto. Sí, más que nada es el tiempo. Volvemos a lo otro, a lo que hablábamos recién. Yo no creo ni siquiera que sea un género distinto, y ni que uno tenga que pensarse como un escritor que va a escribir distinto. O sea, yo así escriba una crónica, una pirámide invertida, incluso una noticia simple, trato de ponerle un momento a pensar el estilo, una forma creativa, es decir, creo que, y por ahí lo conversamos mucho en los talleres, tenemos el derecho y un poco la obligación también de pensarnos un poco como artesanos. No te digo como artista porque ya suena como mucho, ¿viste? Tiene una carga simbólica muy casi farandulesca, pero el pensarse como artesano, entonces darle una estética, y yo reivindico el derecho de los periodistas a escribir bien, que a veces es derecho, debiera ser obligación, ¿no? Y es derecho, pero a veces es por la falta de tiempo. Entonces un libro de un periodista tiene que estar tan bien escrito como el de cualquier escritor de ficciones o de lo real. En este caso, bueno, es una historia real. Es la historia de una militante popular, es la historia de una muerte tremendamente sospechosa, de alguien que fue amenazado por la policía, un libro que tiene bastante de denuncia, y lo demás que tiene, que quizás sea hasta más valioso, es de rescate. Entonces, bueno, valiosa la historia, no valiosa lo que yo he hecho, valiosa la persona que yo en todo caso he intentado lo más dignamente posible tratar de rescatar, ¿no? La historia de Viviana Avendaño. Pero en ese caso había un compromiso de decir, bueno, con el lector, hacia la memoria de alguien que ya no está, y hacia el lector en el sentido, bueno, yo lo que te voy a contar es lo más cercano a la verdad que uno pudo llegar con el mayor esfuerzo. Entonces no adornarlo con ficción, con literatura, que es una tentación muy fuerte. Muchas personas me lo dijeron, digamos, tenés que escribir una novela con eso. Cuando yo lo contaba, me decían, tenés que escribir, eso es para una novela. No, novela no. Fue una persona real, o sea, es más, una persona real que murió en conflicto con el poder y que merece, y que encima después se le echaron palas de tierra a su memoria para que se olvide, entonces con mayor razón merece el respeto de una investigación rigurosa, de una búsqueda rigurosa, y después tratar de escribirlo de la forma más legible posible. En eso, a mí como que me incomoda el rótulo de escritor. Parece que muchos usufructan esto de ser periodista y escritor, pero además sobre todo por esta tentación de que al ser escritor, entonces eso de lo que vos escribís puede abandonar el pacto de veracidad. Y no porque uno crea de la verdad absoluta, siempre la verdad es una aproximación, hasta en la ciencia.
Pero me parece que uno tiene que mantener ese pacto con el que va a leer, ¿no? El que va a leer busca ahí una verdad histórica, una verdad real. Hay todavía un concepto instalado en cierta parte de la audiencia de que la objetividad en el periodismo es posible, ¿no? Que esa capacidad de desprenderse absolutamente de intereses, perspectivas propias y subjetividades a la hora de mirar los hechos y de narrarlos como tal, es posible. Sí. ¿Cómo se vive? Vos decías recién tu compromiso con acercarte lo más posible a la verdad y eso transmitirle a tus lectores, ¿no? ¿Cómo se vive ese compromiso que vos planteás para tu ejercicio profesional con esta certeza de que la objetividad no existe a la hora de producir un texto? Bueno, es uno de los grandes temas. Parece que lo del objetivismo, el mito de la objetividad, fuera un tema del siglo pasado. No lo es, porque es un mito que siempre retorna. A mí es un tema que me obsesiona y ahora que he vuelto a la Facu como profe, un pequeño cargo en una materia de periodismo de opinión, después de 20 años de egresado, como que bueno, ahora tengo el tiempo y la oportunidad de estudiarlo más desde lo teórico. Pero el objetivismo es una especie de coartada, una coartada para no tomar partido frente a una realidad donde uno interviene como un sujeto de transformación. El periodismo, por esto mismo, que trabaja con la realidad, no es neutral, porque además lo que el periodismo publica, y si tratas temas sensibles y delicados desde el punto de vista social, desde el punto de vista del poder, con lo que vos publicás va a pasar algo, o debería pasar algo. ¿Qué es lo que pasaba en el Informe Córdoba, por ejemplo, que se hacía una denuncia, entonces bueno, por lo menos el daño cesaba, o alguien tenía que renunciar a un cargo, o bueno, ya soñando demasiada justicia, alguien iba en cana. Sí, se abrieron causas judiciales. Se abrieron en algunos casos causas. Pero por eso el periodista no es neutral por definición. Entonces el objetivismo es la coartada, ¿no? Trae de la mano la cuestión de la neutralidad, de la asepsia. Una cosa es no adjetivar desmesuradamente, no ponerse a calificar y no ponerse en juez. Pero otra cosa muy distinta es no tener una visión del mundo, es pretender que el periodista no tenga una conciencia social, ideológica, política, cuando justamente es un sujeto político. El periodista es un sujeto político por definición, y cada vez más. El problema es que muchas veces lo están siendo los medios en lugar de los periodistas. Ojalá lo fueran los periodistas por la libre, digamos. Recién hablábamos de los niveles de concentración que se ha dado en los medios y el crecimiento, el fortalecimiento de la empresa periodística, que muchas veces va en detrimento de la producción periodística, del trabajo del periodista como tal. Esto que vos planteas como la actitud que debiera tener el profesional de la prensa, el profesional periodístico, muchas veces seguramente se enfrenta con lo que son estos intereses que la empresa periodística tiene. Sí. ¿Cómo se da esta relación, esta dicotomía, este conflicto de intereses en esta realidad en la que estamos viviendo? Diría Rafael Correa, ¿no?, que lo expone también en esa entrevista que le hacen a la televisión española. Hay una contradicción de base entre la libertad de expresión, incluso diría a la que le agregaría la vocación periodística en el sentido de transformación del mundo para tratar de convertirlo en un lugar un poco más justo, y por otro lado el interés empresarial. Correa lo dice, hay una contradicción de base, o sea, una contradicción estructural. Eso, por supuesto que cuando uno tiene la posibilidad de, por una objeción de conciencia, dejar de trabajar en el medio tal porque su línea editorial ya no te gusta, porque cambió de dueño, porque el editor te empezó a presionar o el propietario te empezó a presionar y a contradecir tus propios principios. Si uno pudiera decir, bueno, renuncio, me voy a otro medio porque hay un mercado donde hay competencia, pero no lo hay, hay un mercado concentrado. Entonces lo que te queda son los márgenes. Por eso hace un rato cuando charlando te decía, mi historia laboral es muy particular, es
es muy sui generis en el sentido de que, pero creo que puede ser la de muchos también, que hemos intermitentemente estado en medios empresariales que son en los que podés estar en relación de dependencia, pero la mayor parte del tiempo hemos estado en eso que se llama freelance, como un eufemismo, que en realidad lo que encubre es que estar en los márgenes. Estás en esos márgenes de los cuales vas analizando en qué medio podés vender una nota o qué medio puede pagarte una nota, por lo menos para que te cubra los gastos de si te llevó tiempo investigar y demás, y acorde a tus principios en función de la línea editorial del medio tal o cual. Pero siempre uno lo hace en función de proveedores externos, o sea, con la figura del monotributo, que en los últimos tiempos por lo menos se ha extendido demasiado. Pero se ha extendido demasiado. Alexis, y desde los márgenes, ¿es posible incidir en la realidad como periodista? Depende de eso, depende ahora, a eso que falta ahora, que es la solidaridad entre los medios, incluso empresariales que antes existía. En realidad era la solidaridad entre los periodistas de un medio a otro, cosa que ahora parece que está prohibida. Lo que suple eso es la repercusión en las redes. Entonces, un buen trabajo periodístico, así sea en un medio que por el ingreso directo a través de su dirección en la web quizás no entrara demasiada gente, pero sí lo hace a través de el compartido en las redes, en el Facebook, en el Twitter, donde fuere, que eso sí le da por lo menos difusión. Ahora, el gran problema de nuestro tiempo, ya pensando no solamente en el periodismo, sino en medios, me parece que, por un lado, la tremenda influencia que tienen los medios de comunicación en las actitudes, pensamientos, juicios y prejuicios del ciudadano común, por un lado. Yo te cuento, yo cuando dije, bueno, gana una expresión política como Cambiemos, gana las elecciones, con toda una tremenda construcción mediática por detrás. Yo pensé, bueno, acá hay algo que no estamos haciendo del todo bien, incluso hasta cuestiones pensadas desde lo teórico, con esas teorías que relativizaban el nivel de masividad e influencia, si la influencia era tan directa o tan determinante de un medio de comunicación al público. Hay casos donde uno piensa hasta casi en términos conductistas de estímulos-respuesta, ¿no? Cómo se instalan determinados eslogans, cómo se convierte en héroe o villano determinados o grupos sociales que se demonizan, como los mapuches, por ejemplo, este año, y eso se hace de la noche a la mañana. Entonces, las teorías que estudiamos en la Facu, de que la influencia es indirecta, que siempre hay una resignificación, incluso aquella idea que no se puede mentir a tantos durante tanto tiempo. Bueno, la Argentina de hoy casi que te está desmintiendo eso. Yo apenas gano Cambiemos, corriendo a la librería a comprar Comunicación y Poder de Manuel Castells, porque digo, me tengo que poner a estudiar el marco donde uno labura, por más que uno no vaya a laburar eso. Después se dio la posibilidad de entrar a la Facu, ¿no? Pero para pensarte como periodista, decir, bueno, lo que nosotros hacemos, aún con empeño, aún dignamente, no está teniendo influencia. Entonces estamos tremendamente lejos de ser aquella idea clásica del cuarto poder. Incluso los que la pensamos crítica decimos, no, en realidad el periodismo debe ser un contrapoder, no el cuarto poder en términos republicanos, de la división clásica y eso, sino un contrapoder, pero no estamos teniendo poder. Alexis, muchísimas gracias por prestarte al diálogo y por ser así tan franco y tan abierto con tu pensamiento y con este compromiso que pones en cada una de las cosas que produces. Es lo poco que nos queda como capital, si es que alguna vez tuvimos otro, la franqueza, ¿no? Sí. Muchas gracias, gracias a vos por este espacio. Por favor. Alexis Oliva, con esa franqueza y con esa transparencia con la cual aborda el periodismo, la misma que tiene a la hora de no ocultar su procedencia con un acento tan cruzdelejeño. Alexis Oliva, un gran periodista cordobés. Muchas gracias.